Hola, un cordial saludo a todos. Queremos darle la bienvenida a este documental preparado por el grupo 5 del curso Cátedra Vallejo, a cargo del profesor Magíster Guillermo Raffo Ramos, en donde analizaremos y comentaremos el cuento Más allá de la vida y la muerte del poeta César Vallejo. A continuación presentaremos nuestro documental titulado Más allá de la vida y la muerte. Un cuento escrito por nuestro ilustre poeta César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es el poeta más importante del Perú, objeto de admiración por muchas personas. Se conoce imágenes estereotipadas acerca de César Vallejo, pero en esta oportunidad vamos a abordar su infancia, su familia, su vida universitaria, sus viajes por Europa y finalmente realizaremos un análisis del cuento ya mencionado. Entonces, te invito a que nos acompañes por el fascinante mundo de las letras, la poesía, la narrativa maravillosa que se nos ha dejado como herencia. César Abraham Vallejo Mendoza nació en la ciudad de Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron don Francisco de la Paula Vallejo Benítez y la señora doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. El poeta Benjamín Oshulca, llamado así por ser el último de 12 hermanos. Él se refería a sus hermanos, a los 4 primeros, como los viejos, a los 4 posteriores, como los mayores, y a los 4 últimos, como los pequeños. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Municipal número 271 en el año 1905. Posteriormente hizo sus estudios secundarios en la Escuela San Nicolás de Huamachuco, donde destacó por ser un alumno estudioso e inquieto. Así lo recuerdan sus compañeros por ser un gran crítico y una gran facilidad para temas filosóficos. Vallejo, en sus momentos libres, durante las vacaciones, le gustaba pasar mucho tiempo por Santiago, pero además también por la hacienda El Tulpo. Luego, también le gustaba ir a pasear por los asientos mineros de Quirubilca y Tambora. César Vallejo ingresó a la Universidad de la Libertad de Trujillo en 1913, donde se graduó de bachiller con una tesis en el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Sepulsín, entre otros. Cuando Juan Parra del Riego estuvo en Trujillo por los años de 1916, señaló la importancia de Vallejos ante la lectura de sus poemas y los indicó entonces en esa época como el poeta preciosista. Asimismo, Juan Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, escribe: Vallejos es el poeta de un estripe de una raza, ¿no es cierto?, de los cuales en Vallejos se encuentra por primera vez en nuestra literatura el sentimiento indígena virginalmente expresado. En los 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, y en ese año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. En 1923 decide emigrar del país por la coyuntura de los problemas que tuvo en el Perú, siendo una de las principales ciudades que llegó fue París, Moscú, Rusia. En París a la llegada conoció muchos intelectuales de la época, como ellos Pablo Neruda, Carlos Mariátegui. Incluso estos amigos le dieron trabajo en una revista muy importante de la época, el cual le permitió a nuestro poeta solventar su economía. También Vallejo incursionó en el marxismo
porque tenía esa ideología en su mente y en la vida. Cabe recalcar que tuvo pequeños problemas y emigró a Rusia en 1923. A la llegada de Rusia conoce a Georges Philippe. En 1934 decide formar su relación con ella aún en su casa. También en París fundó la revista Favorables París Poema. Nuestro gran poeta percutió grandemente en Europa. Continuando, resaltaré las obras más importantes de César Vallejo. Los Heraldos Negros, de César Vallejo, publicado en 1918. El poema trata de la condición humana, especialmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Verso que usamos comúnmente en nuestra vida cotidiana. Trilce, publicado en 1922. Pasó 3 meses y medio en la cárcel, la cual le sirvió para escribir una de sus obras maestras. Trilce conlleva 3 argumentos principales, que son la infancia con el ámbito familiar, con la ausencia de la madre, y el amor y la cárcel. En 1923 publica Escalas melografiadas y Fabla salvaje. La primera es una colección de cuentos y relatos. Fabla salvaje fue calificada como una novela psicológica. En 1931 se publica El Túngsteno, novela de denuncia comprometida con la defensa de los más humildes. Ese mismo año se publica el cuento Paco Yunque, cuento muy triste, el cual refleja la discriminación. En 1940 se publica España aparta de mi Estecals, la cual se publicó 33 años después de su muerte. Definición de los cuentos. Los cuentos son textos narrativos que nos permiten desarrollar la creatividad e imaginación. Nos relata hechos reales o ficticios cuya característica principal es su presentación escrita. A través del tiempo, este tipo de historias ha fomentado y aumentado el interés por la lectura en los niños y adolescentes. César Vallejo es considerado como el poeta universal. Aquí te presentaremos algunos cuentos fantásticos de nuestro poeta y escritor peruano César Vallejo. Primer cuento, Viaje alrededor del porvenir. También tenemos El niño del carrizo. Estos son 2 de los cuentos menos estudiados del autor peruano César Vallejo. Viaje al porvenir y El niño de carrizo. Entre 1935 y 1936, años en los que el poeta discurría por estéticas vanguardistas, aparecen estos 2 relatos breves que muestran la esencia del ser humano a través de distintas estrategias textuales. En el primer cuento, Vallejo juega con el lenguaje del absurdo, con la comicidad y el acercamiento al cine satírico de Chaplin, en una crítica directa del capitalismo alienante, mientras en El niño del carrizo su prosa se estiliza y la fauna y la flora vernácula se confunden con el dibujo del protagonista, en una bella restitución de un indigenismo que se acerca a una filosofía panteísta. También tenemos el cuento del vencedor. El vencedor es el título de un cuento del poeta y escritor peruano César Vallejo, escrito en la década de 1930. De este cuento podemos argumentar un pequeño relato que nos habla de la pelea entre 2 escolares, uno de condición humilde llamado Juncos y otro de posición más acomodada llamado Cancio. Luego de una reñida pelea en la que Cancio estuvo a punto de ganar, resulta triunfador Juncos, dejando a su rival muy maltrecho. Pero en vez de celebrar su victoria, Juncos se aparta de sus compañeros y se pone a llorar. También tenemos el cuento de Paco Yunque, que es un cuento infantil en la cual César Vallejo, al momento de escribirlo, se enfocó en realizar una denuncia a la sociedad, dando a resaltar el abuso que existía por parte de la sociedad que tenía mucho más dinero hacia la gente mucho más pobre.
Al leer este cuento se logra tener como mensaje que el dinero no lo es todo en la vida y que si no se tiene una gran imaginación no se podría lograr grandes cosas. También tenemos el cuento Más allá de la vida y la muerte, en la que César Vallejo en 1921 ganó el certamen del literato organizado por la Sociedad Cultural Entre Nous. Más allá de la vida y la muerte narra el regreso del narrador a su tierra natal, Santiago de Chuco, donde mientras recuerda y añora los años vividos con su difunta madre, se reencuentra con su hermano Ángel. No obstante, en su camino de regreso experimenta un suceso que lo atormentará. César Vallejo fue poeta y escritor y es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y en definitiva el máximo exponente de la literatura peruana. La obra representa una especie de mundo al revés, sin explicación lógica. Un hijo regresa a su pueblo a visitar el lugar donde vivió con sus padres. Sin embargo, se siente invadido de muchos recuerdos, en especial el de su madre, fallecida años atrás. En un raro incidente, una señora le dice que tiene en el rostro manchas de sangre. Este suceso lo atormentaba y le originaba preguntas durante el resto de su camino hacia la hacienda. Su sorpresa va en aumento cuando quien le esperaba con los brazos abiertos es su madre. ¿Para quién él sería el muerto? ¿O yo mismo te vi en el ataúd? Superada su sorpresa, él solo atina a reírse con todas sus fuerzas. Concluimos nuestro documental diciéndoles que César Vallejo siempre estuvo identificado con la lucha de las causas sociales y esto lo ha reflejado en sus escritos. Además, hemos aprendido en Más allá de la vida y la muerte, cómo un hijo siente y qué hace al enterarse de la muerte de su madre en una provincia lejana. Un sentimiento de culpabilidad por parte de este que no pudo ver a su madre en los últimos momentos de su vida en la tierra y que solo con nostalgia recuerda todos los momentos vividos con ella. La muerte de una madre es algo muy triste para un ser humano, pues la madre es la única persona en la que se puede confiar. Es ese ser el cual te da todo su cariño, su apoyo en todo momento de la vida. Y su desaparición terrenal de este es algo insuperable. Volver a ver a la madre que ya se ha ido al cielo nos causa miedo e incredulidad. Pero en lo profundo sabemos que estamos juntos con ella una vez más. Nos alegra tanto porque es tan grande el amor que nos dio que trata de olvidar lo sería imposible. Esperemos que les haya entretenido este breve pero significativo trabajo hecho con mucho cariño a nuestro arte y nos despedimos con una de las frases: amado sea el niño que cae y aún llora el hombre que ha caído y ya no llora. Muchas gracias.